Una palabra desde el corazón del Padre. Hoy vamos a hablar de las responsabilidades bíblicas que como iglesia tenemos frente al gobierno, tratando de mirar lo que Dios tiene que decirnos en esa relación entre iglesia y gobierno. Por favor, acompáñenme a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La primera responsabilidad que la Biblia establece para la iglesia frente al gobierno es la oración. Esta porción nos habla de que Dios demanda de que nosotros como sus hijos oremos por las autoridades que han sido establecidas en el orden del gobierno. Y yo creo que nosotros tendríamos un gobierno cada vez más alineado a la palabra de Dios si oráramos más de lo que a veces nos la pasamos murmurando en relación al gobierno. Pero me surge una pregunta, y es: ¿cómo orar? ¿Cómo debemos orar? Y en relación a esto tendríamos que estudiar algunos pasajes bíblicos, particularmente del Nuevo Testamento, donde la Biblia muestra qué es el gobierno a los ojos de Dios. Porque de esa forma podemos orar de la manera más efectiva que existe, es decir, orar de acuerdo con la palabra de Dios. Y por eso quisiera referirme a tres aspectos relacionados con lo que es el gobierno a la luz de las Escrituras. Y para ello le voy a invitar a que vayamos a Romanos capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente al servicio de Dios. Bíblicamente, el gobierno es una autoridad establecida por Dios para administrar justicia y para estar continuamente al servicio del Señor. Así que cuando oremos por nuestro gobierno, vamos a orar en estas tres direcciones. La primera, oramos para que el gobierno sirva a Dios. En varias oportunidades en el texto de Romanos 13 que acabamos de leer, la Biblia se refiere a las autoridades como servidores del Señor. Y es que es evidente que Dios quiere usar el gobierno como un instrumento que Él utiliza para brindar protección al pueblo, para brindar protección a la humanidad. Es necesario establecer un gobierno porque el gobierno trae normas de protección. Lo segundo que Romanos 13 me enseña en relación al gobierno es que está establecido que el gobierno debe administrar justicia. Es la institución que Dios establece para administrar justicia. Y esto significa, por un lado, que Él va a sancionar y a castigar el que hace lo malo, pero también va a brindar protección y va a otorgar beneficios a aquellos que hacen lo bueno. Por eso la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia.
No hay reino, no hay gobierno en el mundo que tenga la justicia misma de Dios. Los gobiernos están influenciados por una gran historia de corrupción, de engaño, de mentira, porque finalmente el gobierno es un asunto de este mundo. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Sin embargo, somos responsables de orar para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y oramos declarando que el gobierno sirve a Dios, que el gobierno establece justicia. ¿Y sabe por qué Él puede ejercer justicia? Porque Dios le ha asignado autoridad, que es la tercera forma de orar por el gobierno. Que el gobierno pueda delante de Dios, tenga delante de Dios que dar cuenta de la autoridad que le ha sido asignada. En Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 2, el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos y en una parábola habla de un hombre rico que llamó a cuentas a su mayordomo. En ese sentido, el gobierno viene a ser un mayordomo de parte de Dios. Y lo llamó a cuentas porque se decía que derrochaba sus bienes. Y debido a este acto de corrupción, de robo, de malgasto, entonces tenía que ser despedido, tenía que ser depuesto y ya no podría ser administrador de sus bienes. Porciones bíblicas que podemos usar en el momento de orar, porque sabe, la autoridad que Dios le ha entregado al gobierno la hace responsable, porque se espera y se demanda que la autoridad que el gobierno ejerza, la ejerza de acuerdo con la palabra de Dios. Una palabra desde el corazón del Padre.